Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa de Alma Real, el podcast. Hoy vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la continuidad del amor propio, porque ven que hicimos el tema de amor propio sin filtros, pero ahora vamos a hablar de la parte del autocuidado. Tiene que ver mucho también con esta parte del amor propio. Ven que comentamos la parte de tener el amor propio sin filtros, que cuando tú realmente no debes de tener filtros con los demás, que te debes de sentir bien, pero hay una cosa muy importante, que no tienes el autocuidado contigo. Muchas veces siempre estamos pensando en lo que sucede externo, siempre estamos pensando en las cosas que puedan pasar y el autocuidado en general es cuidarte a ti, verte a ti, preocuparte por ti y ver las cosas positivas y negativas que tienes. Normalmente eso no pasa. Siempre estamos pensando en otras cuestiones, en otra situación. Queremos tener una aceptación social, queremos tener una aceptación incluso personal, pero no tienes un cuidado para ti mismo, el cuidarte, el protegerte, el verte, y tiene que ver con muchos factores muy importantes que a la vez no los tomamos como muy en cuenta, ¿no? Tener, por ejemplo, el autocuidado físico. A veces tu materia, tu cuerpo, muchos dicen es tu templo. Yo no le llamaría como tu templo, es parte de ti, de ahí vives, ¿no? Respiras, tienes tus sentidos, tienes todo lo que tú debes de tener en tu materia. Hay gente que a lo mejor tiene alguna parte que no tiene como la visión, o no puede caminar, o demás, pero al final de cuentas, tu materia a veces la tienes que cuidar, y a veces no la cuidamos como deberemos de cuidarla. A veces no tenemos buena alimentación, o no haces ejercicio, muchas veces sí puedes hacer, o no puedes hacer, pero a veces esta parte de cuidarte en este sentido físico, haz de cuenta que puede ser como muy importante, porque si tú no cuidas tu materia, yo siempre les he dicho, si tú no te cuidas a ti mismo, ¿quién te va a cuidar? Entonces, eso tiene que ver mucho con tu físico, que muchas veces tienes que hacerle caso a tu materia, que si tienes dolor de estómago, si te duele la cabeza, si tienes alguna situación, gripa o algo no está bien en tu materia, acuérdense que también la materia te habla, te dice, algo no estás haciendo bien, estás muy estresado, por la cual a lo mejor tienes toda la citis, ¿no? Colitis, gastritis, estás angustiado, tienes ansiedad, las cosas no están funcionando, tienes un proceso ahí como complejo y te afecta en tu materia. Entonces, cuando tú no cuidas a tu materia, pues es algo como muy complejo y a veces no nos damos cuenta que esa parte es muy importante de cuidar y mucha gente no la cuida, que es una de las bases principales que debemos cuidar, tu parte física, ¿no? El autocuidado sobre eso es muy, muy importante y no lo consideramos, no lo tomamos en cuenta, no lo vemos, no lo observamos, no te fijas en tu materia, no le haces caso muchas veces, no tomas esa alerta de ver por qué me duele el pie o me duele la rodilla, o me duele la cadera, o me duele la espalda, o cosas así, a lo mejor estás muy estresado, estás muy angustiado, las cosas no están funcionando, y entonces tu materia normalmente siempre te va a afectar. Entonces, acuérdense que todas las partes que puedas tener en tu materia las somatizas de alguna u otra forma, y eso tiene que ver con las emociones también. Cuando tú no tienes el autocuidado de tu emoción, el observar, el ver, que a lo mejor traes un proceso, una pérdida, cualquier tipo de amor, o una pérdida personal, una pérdida de muerte, una pérdida de trabajo, una pérdida en muchos sentidos, obviamente tu emoción también tiene que ver mucha parte en esto, que también tiene que ver con el reflejo que hace con tu físico, ¿no? Con alguna parte de la salud. Acuérdense que las emociones somatizan a tu materia. Que sí tenemos que ver la parte médica, por supuesto, no decir: "Ay, pues me duele pues, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que ir al doctor, me tengo que checar, tengo que ver". Pero si emocionalmente tú no te ayudas también, no tienes ese autocuidado de decir: "¿Cómo me siento? ¿En qué sentido estoy? ¿Cómo veo esta parte racional, mental, de ver las cosas? ¿En qué estoy pensando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Cómo me veo?". En esa parte. Muchas veces la parte emocional, pues, tiene que ver mucho con tus emociones, efectivamente, de cómo te sientes, de cómo estás, si estás de buenas, si estás de malas, si estás triste, si estás en depresión, si estás en una situación que emocionalmente no estás bien. Y entonces también no tienes ese cuidado de tu emoción, de entenderlo, comprenderlo. Y eso tiene que ver con todos los temas que hemos hablado del autoconocimiento, la autoaceptación, el autoobservarte, el verte, el cómo estás, el cómo te sientes de alguna emoción,
cómo lo estás generando, cómo lo estás viviendo, qué proceso tienen. Acuérdense que el proceso de pérdida, pues, tiene muchos factores entre el enojo, la frustración, la depresión. Entonces, estos momentos que también mucha gente se queda en el proceso depresivo, y como les digo, siempre es muy fácil que una persona, una tercera persona: "Ay, no te preocupes, ya suelta, ya libera, ya las cosas no son así, ya es mucho que te sientas mal, porque ya no tienes que vivir ese proceso, ¿no? Ya debes de soltar lo que te haya pasado, lo que hayas vivido". Y como siempre les dijo: "Tu dolor no es mi dolor", por lo cuanto tú tienes que vivir tu proceso de duelo, tu proceso emocional, pero autocuidándote. Decir: "A ver, ¿cómo me siento? Estoy triste, ¿qué tengo que hacer para?". A lo mejor en ese momento, una hora, a lo mejor un día es bueno ponerte triste, llorar lo que tengas que llorar. Y gritar, a lo mejor acelerarte en ese sentido de gritar, pegarle a un cojín, quitar tu esa frustración que puedas tener, también lo podemos tener. Y eso todo el ser humano lo tiene, porque es parte de tu emoción, es de parte de tu físico, pero también es parte de tu materia, y eso implica que muchas veces no tengamos ese autocuidado. Y si no te cuidas tú, pues es esta parte de no entender o comprender cómo lo puedes hacer, y por eso es el autocuidado, por eso también tiene que ver con el amor propio. Es decir, me estoy cuidando, cómo estoy viendo. Cada quien, cada persona se conoce. Cada persona sabe qué es lo que hace, cada persona sabe lo que siente, y siempre se los voy a decir: "Tu dolor no es mi dolor", y cada quien lo vive de diferente manera. Pueden tener los mismos procesos y las mismas pérdidas, pero cada persona lo puede sentir de diferente forma. Y cómo tú te puedes aliviar en ese sentido, cómo lo puedes ver, qué tiene tu emoción, en qué sentido, ¿no? Ven cómo está la película de Intensamente, que habla de todas las emociones, si estás enojado, si estás triste, en un día puedes tener todas las emociones conjuntas, puedes estar triste, enojado, luego puedes estar alegre, luego puedes estar frustrado, luego puedes tener ansiedad. Como que en este momento que vivimos actual, como que te dan todas las emociones al mismo tiempo. Y como que también tienes que entender o comprender o conocerte cuáles son tus emociones y cómo las estás viviendo, cómo las estás teniendo y cómo las estás manejando. Y entonces eso te va a ayudar a entender muchas otras cosas. El comprenderte, reconocerte, el verte, eso va a ayudarte a autocuidarte. Si tú reconoces lo que haces bien, lo que haces mal, el cómo estás, el cómo no estás, si tienes un corazón roto, el cómo vives ese proceso y cómo lo estás manejando también, ¿no? Por eso muchas veces mucha gente lo puede sacar de una forma, otras de otra, otras con ejercicio, otras se frustran y quedan frustrados así, y entonces no ven esa parte emocional, que también tiene que ver con la parte mental, con tu parte racional, con tu parte de lo que estás pensando, lo que estás diciendo, que también tiene que ver con tu palabra. Acuérdense que la palabra es parte fundamental, lo que sientes, de lo que haces, de lo que hablas, y cómo puedes manejar este sentido, ¿no? Y que muchas veces, incluso en tus propios sueños, a veces la parte del subconsciente consciente se maneja en tus sueños. Acuérdense que parte de los sueños es, entramos a unas dimensiones distintas, y ahí es cuando parte emocional lo manejas en tus sueños. A veces no es que tengas una promoción o demás, sino es que a veces esa parte emocional se genera en tus sueños, que a veces no estás bien, que mentalmente estás un poco, dijéramos, no pensando, no enfocándote, a veces eres disperso, a veces no te estás enfocando, y eso también tiene que ver si eres visual o si eres kinestésico o si eres de oído. Cada quien tiene una característica diferente, pero sí es importante, que tú lo que estás pensando es lo que tienes que manejar en el sentido. Y eso también tiene que ver con lo que decretas, con lo que pides, con tus creencias positivas y tus creencias negativas. Y acuérdense que nosotros tenemos esas creencias que nos manejamos desde la parte familiar, desde una parte social y de tus propias creencias. Y todo eso implica el si te cuidas o no te cuidas a ti mismo. No que cuides a un tercero o cuides a alguien más. Obviamente, si tienes familia, hijos, los vas a cuidar, pero cuidándote a ti o cuidándote tú, es más fácil que puedas cuidar tu entorno, porque al final tú lo estás manejando de diferente forma, tu energía es distinta, y también la parte espiritual. En la parte espiritual es muy importante, porque si tú emocionalmente estás, dijéramos, cuidando, y mentalmente, espiritualmente,
tu energía va a cambiar, tu aura va a ser diferente, ya no será a lo mejor una aura negativa, a lo mejor va a ser una aura positiva. Y ya no lo vas a manejar como si fuera una aura, por ejemplo, azul, que es de ver, observar, tener buena comunicación. En lugar de tener una positiva, vas a tener una negativa, el decir, pues no me comunico, estoy deprimido, no me siento bien, y eso hace que a la vez no estés como en sentido energético, como muy ad hoc, ¿no? Esta parte de tu campo áurico, tu campo energético, pues lo vas emanando. Y a veces eso es lo que quieres ayudarte. Buscas como la parte espiritual en muchos sentidos para tener tu autocuidado en tu parte emocional y en tu parte racional. Y es parte fundamental de todo un conjunto. No podemos dividir tu materia que esté por un lado, tu pensamiento por otro y tu campo energético por otro. O sea, tienes que estar alineado para que entonces tú tengas ese autocuidado personal de ti, de verte cómo estás, el que sentiste, cómo sientes, el cómo ves las cosas, que tu energía la emane de distinta forma, que la misma sociedad te vea distinto, ¿no? Te dice: "Ah, pues te veo diferente", como que las cosas las veo diferente, porque es muy fácil socialmente juzgar a alguien o decirte: "Ya no te preocupes, ya suéltalo, ya libéralo", pero realmente no sabe lo que sientes. Entonces, si tú te cuidas a ti, verte, observarte, el reconocer lo que estás bien, el reconocer lo que estás mal, eso te va a ayudar a entender todo lo que estás viviendo y entonces tu amor propio va a ser mucho mejor en muchos sentidos. Te vas a sentir más tranquilo, vas a tener incluso beneficios cuando tienes este aspecto de poder analizarte, cuidarte, verte. Pero una de las cosas muy importante, porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos trabas, ¿no? El decir, es que pues no me quiero ver porque me da miedo verme, no me quiero ver porque no tengo tiempo de hacerlo, porque estoy más preocupado por otras cosas, porque estoy estresado por la chamba, porque tengo que hacer otros proyectos, pero no te pones a analizar a ti mismo. Y eso es lo más complicado que podemos hacer como seres humanos, el verte, observarte, reconocer que estás bien, reconocer el que estás mal, el cómo las cosas pueden cambiar de una u otra forma. Y ese es muy importante, el que te cuides a ti mismo, el que te observes, el que te veas. Porque es muy difícil a veces, es muy fácil ver a un tercero, pero no verte a ti, el ver qué hice bien, qué hice mal, en qué me equivoqué, qué decisión tomé buena, qué decisión tomé mala, y a veces reconocer tus propias decisiones buenas y malas. Por esas decisiones de libre albedrío que ni Dios ni el diablo se meten, que son tus propias decisiones, puede ser que puedas estar muy bien o puedas estar muy mal. Pero tú cuando reconozcas tus propias decisiones positivas y negativas, entonces vas a reconocer el cómo estás. Si tú no reconoces el cómo estás, va a ser mucho más complicado. Y entonces es una barrera muy importante el que no reconozcas el cómo te sientes, el cómo tomaste una decisión buena o mala, el cómo las cosas a lo mejor no están fluyendo por alguna decisión que tomamos o alguna decisión que tomaste, pero que no tiene que ver con terceros, sino tu propia decisión, tu libre albedrío de decisión. Por eso energéticamente también tiene que ver mucho con lo que estás haciendo, ¿no? Tu campo energético, cómo lo estás emanando, cómo lo estás haciendo. Por eso es decir, oh, pues esta persona no se siente bien, se ve hasta oscuro, lo veo triste, lo veo como de malas, lo veo como, pues una persona, como les digo yo, muertes vivientes que viven por vivir y no están reconociendo lo que están viviendo, ni están reconociendo el cómo están, ni están reconociendo la situación de muchas cosas. Entonces, eso te cuesta mucho trabajo, ¿no? Acuérdense que una de las cosas que nos puede costar mucho más trabajo es reconocer lo que haces bien y lo que haces mal. Es mucho más fácil echarle la culpa a terceras personas, que por esas personas tomaste una decisión o bien, pero al final la que tomó la decisión o el que tomó la decisión fuiste tú, buena o mala. Si esa decisión tuviste causa, consecuencia, que también tiene que ver con tu libre albedrío, que también tiene que ver con tu causa, consecuencia, que al final es un autocuidarte, el verte y el autoconocerte también. Entonces, implica que puedas tener un karma, que puedas tener la ley de atracción o la ley de creencias o las leyes que puedas tener universales, que tiene que ver mucho con lo que estás pensando, con lo que estás diciendo y con lo que estás sintiendo. Por eso las decisiones buenas o malas siempre tienen una ley causa-efecto en tanto positivo como negativo. Y eso te puede afectar para positivo o para negativo también. Y entonces las cosas a veces no pueden fluir como tú quisieras. Y entonces te preguntas, ¿por qué me pasó? ¿Por qué lo hice? ¿Por qué tomé esa decisión?
¿Por qué me equivoqué? Muchas veces no reconoces cuando te equivocas. Eso es una de las cosas muy importantes. Cuando tú digas, ¿qué hice bien y qué hice mal? ¿Qué decisión tomé bien y qué decisión tomé mal? Entonces vas a reconocer en qué te equivocas y en lo que no te equivocas. Y entonces ahí vas a poder analizar tus cuestiones, el ver tus barreras, el ver qué es lo que estás haciendo mal o qué implica también en tu sentido de tu autoestima. El de que no tengas una autoestima adecuada, el que te sientas como por ahí, es como triste, vives por vivir, estás por estar, pero no te estás cuidando. Y eso implica que tengas algún proceso físico, que no estés bien. Acuérdense que todo lo que emanamos, lo que pensamos, lo que decimos, cómo sentimos, se va a emanar en tu materia. Que eso ya se te va a volver físico y entonces ya tienes que ir al doctor y entonces ya se te va a comer una enfermedad más complicada. Y entonces esta parte de entenderte a ti, el cuidarte a ti, el ver todos tus aspectos, que decir, ¿qué estoy haciendo bien? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿En qué me equivoqué y en qué no me equivoqué? ¿Qué decisión tomé buena? ¿Qué decisión tomé mala? ¿Por qué tengo esa ley causa-efecto? ¿Por qué me genera un karma? Que muy fácil, es decir, pues yo no tengo ningún karma, a mí no me pasó nada porque yo tomé una decisión, pero los demás tienen la culpa porque yo tomé esa decisión y no es por ahí. Siempre tienes que ser consciente de lo que haces, de lo que dices, de lo que piensas y las decisiones que tomas, buenas o malas. Y siempre vas a tener una causa-efecto, siempre, positivo o negativo de lo que digas, de tus acciones, de lo que hagas. Por eso el autocuidado no es tan, como dijéramos, sí es fácil, pero lo vemos muy complicado, porque no nos cuidamos a nosotros mismos, no nos vemos, no nos observamos, no tenemos ese conocimiento a nosotros. Es muy fácil, les digo, que veas un tercero y digas, él se portó mal, pero ¿cómo te portaste tú? Y cuando tú empieces a ver que este autocuidado es mucho más funcional para ti, pues entonces vas a tener menos estrés, a la mejor salud mente vas a estar bien, a la mejor ahí las cosas vas a fluir mucho mejor, a la mejor la ley de atracción va a ser mucho más fácil para ti. No te estás bloqueando, no estás diciendo, ay, pero esto, pero el otro, es que no puedo, el no quiero, el no lo reconozco, el no puedo hacer las cosas, ¿no? Y también ponerte un límite. Socialmente también tiene que ver con este autocuidado que a veces no nos cuidamos muchas veces el ser humano como tal, porque acuérdense el que el ser humano es muy complejo, ¿no? Puedes tener relaciones tóxicas y muchas veces prefieres tener una relación tóxica y estar ahí que salir de ahí. ¿Por qué? Porque está la costumbre, porque estás en un estado de confort también que no te deja liberar, dices: "Ay, pues yo estoy muy cómodo como estoy", sabiendo que es una relación tóxica en cualquier sentido, de pareja, de trabajo, de alguna situación, de alguna circunstancia. Y a veces no nos damos cuenta, porque estás en un estado de confort. Y cuando estás en un estado de confort, pues es muy cómodo. Y para ti es muy cómodo estar donde estás y no ver una realidad. Y cuando ves la realidad no te gusta. Porque dices: "Es que no quiero sufrir, no me quiero sentir mala", y entonces estoy bien en donde estoy, porque tengo un estado de confort y estoy mejor como estoy. Pero eso también se emana energéticamente. Tu campo áurico cambia, tu campo energético cambia, emanas otra cosa completamente distinta. Tu ley de atracción puede cambiar, puede modificar, no puede estar como dicen: "No, pues es que el universo me da porque yo quiero que me dé", en ese sentido, cuando estás consciente porque estás alineado en tu pensamiento, en tu palabra y en tu emoción. Pero si tu pensamiento está por un lado, tu palabra está por otro, tu emoción está por donde sea, entonces, pues, no estás alineado y eso no enfoca a las cosas que tienes que enfocar y a las cosas que tienes que hacer. Entonces, sí es importante que tengas esta parte del autocuidado personal. Por eso el amor propio es parte de lo que tienes. Y una de las cosas que te dice el arcángel Chamuel es, si tú reconoces lo que eres y lo que vales, vas a reconocer tu amor propio, el cuidarte, el verte y aceptarte el cómo estás. Si haces eso, las cosas cambiarán. Mientras tú te enfoques en ti, lo demás fluirá. Y es lo que te dice él. Si tú te enfocas en ti, te quieres a ti, entonces las cosas pueden ser mucho más fácil. El cuidarte, porque no nos cuidamos, es una realidad. No nos podemos cuidar en muchos sentidos, estar alerta. A veces el miedo te domina. Una parte fundamental es el miedo que puede dominar ciertas características o ciertas situaciones hacia tu entorno, hacia ti incluso. ¿Qué decisión estás tomando bien? Es que me da miedo esto, por eso estás en el estado de confort, porque no quieres salir. Y a veces no quieres romper tus paradigmas emocionales, es decir, estoy bien, estoy cómodo, estoy a gusto donde estoy. Aunque tu energía
aunque tu campo áurico se esté manejando de diferente forma, ¿no? Por eso, si decimos que holísticamente hay muchas formas y muchas técnicas que te puedan ayudar y demás, pues te vas en esas técnicas, pero una de las técnicas más fáciles es conocerte, verte, el autocuidarte, el tener tu amor propio para que todo lo puedas emanar de mejor manera. Y entonces puedas enfocarte a ciertas cosas, y entonces las cosas puedan fluir mucho mejor para ti en la parte económica, en la parte social, en la parte personal, en tu físico. Ante todo, tienes que cuidar tu físico, tu parte de ti, ¿no? Esta parte de sentirme bien en tu salud. Decir, estoy bien, no tengo alguna presión. Y cuando tú te empieces a autocuidar, pues saludmente vas a estar mucho mejor, a lo mejor no vas a tener algunas crisis, a lo mejor emocional tampoco. Entonces, es importante que tú reconozcas, que veas y observes. Y cuando ves esto, entonces vas a fluir en muchas cosas. Por eso es importante verte, observarte, el autoconocerte para que tengas ese autocuidado. Y entonces puedas fluir con todo lo que puedas hacer. En muchos sentidos, en muchos aspectos, hasta económicamente, de verdad, te va a llegar más el dinero, porque vas a estar como más enfocado en ti, pero no presionándote en ti. Sino cuidarte como tienes que cuidarte y decir: "Mis creencias limitantes o mis creencias negativas no me están dejando, pues entonces vamos a manejarlo en creencias positivas. Puedo hacerlo, puedo lograrlo, estoy bien, ¿no? Ya no me siento tan depresivo", tienes que atacar esa depresión o esa angustia o esa ansiedad, por qué te da y por qué no te da. Y cuando tienes eso, pues ya no vas a tener ansiedad o estrés y las cosas pueden fluir mucho mejor. Entonces, es importante que tengas el autoconocimiento en ti, verte, el autocuidarte, para que las cosas puedan fluir de mejor manera en todos los sentidos y en todos los aspectos. Y tú físicamente estés bien, socialmente también, emocional, espiritual, y sea un conjunto de todo y que no te dividas en muchas cosas, sino que te enfoques, veas y observes las cosas que pueden ser mucho mejor para ti. Bueno, pues yo soy Alma Real, yo los veo en mis redes sociales como Alma Luz Infinita. Cuídense mucho y nos vemos en la otra.